Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la asistencia a esta conferencia que la Banda Municipal de Música de Santander, conjuntamente con la Casa de Europa en Cantabria, hemos organizado. Música, cultura, Cantabria y Europa. Es un placer, vuelvo a repetir, que hayan asistido a esta conferencia, obviamente una grandísima conferencia impartida por el doctor Enrique, que va a impartir el doctor Enrique Campuzano, que es catedrático en Historia del Arte. Y ya no voy a demorarme más, porque sí que quiero dar paso a Paulino Alonso, don Paulino Alonso, que es el presidente de la Casa de Europa en Cantabria, para que nos diga unas palabras. Por favor, Paulino. Hola, buenas tardes. Bueno, simplemente indicarles que estamos muy contentos en la asociación de trabajar conjuntamente con la banda municipal, en particular con Michel Pelechano, porque una de las líneas de trabajo de la asociación es precisamente hablar de la música en Europa, las relaciones con las distintas artes en Europa, o sea, trabajar tangencialmente o transversalmente distintos temas, todos relacionados con Europa. Es decir, eso es un poquitín el propósito de la asociación. Entonces estamos abriendo un camino conjunto, la banda municipal y la asociación Casa de Europa Cantabria, para ir trabajando poco a poco con temas relacionados con la música, Europa y, en fin, aportando nosotros lo que podamos, en definitiva, nuestra experiencia. Y realmente la primera vez que hacemos la conferencia es con Enrique Campuzano, y realmente para nosotros es un orgullo que una persona de su relevancia pues esté aquí con todos nosotros. Pues nada, simplemente. Muchas gracias. Pues ya dejamos paso ya al doctor Campuzano para que nos deleite con su explicación de la música, Cantabria, Europa, sobre todo Jesús de Monasterio. También. Muchísimas gracias. Buenas tardes y agradezco esta invitación por parte de la Casa de Europa en Cantabria y a Michel Pelechano, que nos da la oportunidad pues para difundir un poco más lo que ha sido, en este caso, por las relaciones musicales que ha habido entre Cantabria y Europa, ¿no? Evidentemente no hay que explicar que Cantabria es Europa, ¿no? Pero pues para ver cuál es el papel de esta parte de Europa en el resto de Europa, es para lo que vamos a hacer esta charla, que voy a ir poniendo pues una serie de aspectos relacionados fundamentalmente con el arte y con la música, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que muchos de los documentos que tenemos sobre la música tienen que ser a través del arte, ¿no? Lo vemos desde la prehistoria hasta nuestros días prácticamente, pero sobre todo hasta la Edad Media, en que pues, no se hablaba mucho en los textos, en los documentos gráficos, sí, pero en los textos menos, sobre la música. En concreto, desde la prehistoria podemos hablar que España, tal como la conocemos y como país, pues no tiene entidad. Es una península que forma parte de Europa, evidentemente. Hasta hoy nos ha movido mucho, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que todos los periodos geodésicos que han ocurrido a lo largo de todos esos miles de años y millones incluso, pues Europa y esta península han estado unidas, y por lo que sabemos respecto a lo que llamamos prehistoria, que es cuando el hombre ya tiene sentido de sí mismo y expresa esto que piensa de él mismo y de la vida, pues lo puede reflejar a través del arte fundamentalmente, pues vemos, y de sus utensilios, ¿no? Pues es la prehistoria que llamamos, y que durante todos esos miles de años, prácticamente desde el 100.000 al 10.000, pues hay una serie de variaciones climáticas que van determinando
el asentamiento de la población, vemos cómo las glaciaciones coinciden precisamente con esas etapas en las que el arte empieza a florecer, ¿no? Podemos hablar del arte ya desde el año 80.000 aproximadamente antes de Cristo, ya con el Neandertal, todos estos descubrimientos que se están haciendo en la actualidad y esa diferenciación con el Cromañón, que no vamos a entrar en esa polémica, pero sí que en esos años del Paleolítico Medio, que llamamos hasta el Paleolítico Superior, hasta el año 10.000 aproximadamente, sí que vemos ya restos importantes de documentación gráfica o lítica, o también hueso, o algunos otros elementos materiales que aparecen en los yacimientos en donde se encuentran los asentamientos humanos. En primer lugar, hay que distinguir entre esos tres tipos de, se puede decir, de instrumentos, ¿no? Que prácticamente son los mismos que utilizamos en la actualidad, ¿no? Cuerda, percusión y viento, ¿no? Los litófonos en realidad no serían instrumentos puramente humanos, sino que se utiliza la piedra, ahora veremos alguna foto, pues para hacer música con ella, posiblemente, tampoco podemos afirmarlo exactamente, ¿no? Los idiófonos, que son los instrumentos de percusión, raederas, etcétera, sí que tienen unas texturas y unas tallas que sí que parece que restregándoles con algún tipo de material más duro, pues podría formar parte de ritmos o también algún otro ruido, ¿no? Que acompañara a los actos. Y el viento, pues evidentemente sería el más perfeccionado junto con la voz, que no la conocemos, eso sí. Pero el viento sí que se han encontrado ya fragmentos de flautas, agujeros, con lo cual está claro que ya tenían conocimiento de alguna nota musical. Los contactos con Francia, por esa situación geográfica, pues son evidentes, ¿no? Y en todas partes, desde el estudio de la prehistoria ya en el siglo XVIII y sobre todo a finales del siglo XIX, que es cuando comienza ya de una forma mucho más seria ese estudio, pues ya el foco franco-cantábrico es prácticamente la misma cultura. Los hombres que habitan a partir de hace 30.000 años son similares, tienen las mismas costumbres y por tanto, por el hecho de que en esos momentos, sobre todo en el Paleolítico Superior, se produce esa cuarta glaciación, pues tienen que descender del norte hacia el sur y por eso se forma este gran espacio cultural que es desde la Dordoña francesa hasta la cornisa cantábrica, ¿no? Ese tipo de música que había en ese momento, pues, como digo, es un patrimonio inmaterial porque no se sabe exactamente cómo podría ser la voz ni incluso la danza, pero danza sí que posiblemente sabemos cómo era, ¿no? Y eso se puede ver en las cuevas prehistóricas. En este caso esto sería un litófono, que las propias estalactitas son las que forman tienen esa forma natural, geológica, y que hace que haya algunas más gruesas y más delgadas. Las estalactitas siempre tienen un hueco interior por donde va bajando la gota de agua que se solidifica con el calcio y va formando estalactitas. Entonces, simplemente percutir, y hay una especie de varilla que se puede utilizar para percutir esos diferentes tubos, ya dan diferentes notas y diferentes sonoridades, ¿no? Con lo cual es fácil eso rápidamente encontrar ellos el modo de hacer algún tipo de música con ello, ¿no?
Aquí en Cantabria, por ejemplo, en las cuevas de Ponteviesgo hay varios litófonos, o posibles litófonos, evidentemente, pero que tienen esa forma. En este caso es una foto de una cueva francesa, pero sí que tanto en las monedas como en la cueva del castillo se pueden encontrar incluso mejores, ¿no? Bueno, esto es un panel que está en el Museo de Altamira y que explica esos dos otros tipos de instrumentos. Uno de ellos sería la flauta, la más característica, o algún hueso que también tiene algún orificio, con lo cual pues sería fácilmente como un silbato, ¿no? Mientras que los que tienen ya varios agujeros, como es esa flauta que reconstruida podría ser la primera de arriba, pues sí que es claramente una flauta porque daría por lo menos 5 notas, ¿no? Bien, y después hay otro instrumento que es la bramadera. La bramadera es una hoja de sílex que tiene un agujero en un extremo por donde se podría, no se sabe tampoco porque no tenemos vídeos de cómo lo utilizaban, pero sí que si se mete una cuerda por ese agujero, y cuerdas tenían porque tenían esparto y tenían muchas fibras vegetales para hacerse los vestidos, etc. Y girándolo con un radio de aproximadamente 2 metros, ya el viento y el aire que va cortando con esa hoja da un tipo de sonido muy especial, ¿no? Y que se puede oír a mucha distancia. Y de eso sí que hay también en la cueva de Altamira. Bien, la danza tampoco se sabe exactamente, pero sí que es muy fácil de entender que si por lo menos desde hace 80.000 años ya empiezan a surgir sabemos seguro, los ritos funerarios, y por eso todos esos cráneos y huesos que se han encontrado, la dama esta roja que se ha encontrado aquí recientemente, hace unos años, en Ramales, pues una ceremonia de enterramiento funeraria tendría que tener un acompañamiento seguramente musical, ¿no? Y también posiblemente danzante, ¿no? Y ese es de una cueva de Francia, de Trois-Fers, al norte de los Pirineos. También tiene ese aspecto, ¿no? Parece que tiene algo en las manos y que está moviendo las piernas, con lo cual tendría una máscara, como tendrían pues, los brujos de la tribu, y por tanto la danza parece que está asegurada. Bien, hacia el año 900 saben que aquí en el norte de España pues, penetran estas invasiones de los celtas, que son pueblos del norte, fundamentalmente del arco atlántico serían, que sí que comienza ya un comercio marítimo fuerte. De hecho, el caldero de Cabárceno que tenemos en el Museo de Prehistoria de Santander pues, tiene un origen irlandés. Traer eso es mucho más fácil traerlo por mar ya, aunque sea un sistema de cabotaje, que traerlo atravesando cordilleras, etc., ¿no? Entonces sí que sabemos que sí que había intercambios fuertes ya a partir de ese año 900 a.C., la cultura del hierro que penetra en España con ellos a partir de esta época. Eso nos indica que es una unidad cultural de todo el arco atlántico europeo en el que ya está incluido Cantabria y evidentemente viene del norte de Europa. Posteriormente, bueno, de los celtas no conocemos instrumentos, pero evidentemente parece que alguno que sí que aparece en enterramientos funerarios y que tiene que tener un carácter prácticamente musical es la caracola.
Esa caracola se va a ir sucediendo y repitiendo en otros contextos, y también posiblemente aquí en los pueblos cántabros, ¿no? En donde sabemos que sí que se danzaba, sí que se cantaban himnos en las ceremonias de enterramiento, y sí que se tocaba caracola, ¿no? Eso nos lo dice Estrabón, que es un geógrafo del siglo IV ya después de Cristo, pero que tiene toda la documentación de los archivos romanos, y que al hablar de las costumbres de los cántabros, pues habla de estos instrumentos y de estas formas musicales. Bien, pero hay que pasar ya pues, a las invasiones germánicas, a los pueblos bárbaros que se decía cuando íbamos al colegio, que son las que nos van a traer de nuevo esa cultura europea que sustituye al Imperio Romano. El Imperio Romano, ya saben que se asentó de una forma bastante superficial aquí en la cornisa cantábrica, porque fue el último que se acabó de conquistar, y tampoco parece que pusieron mucho interés en la colonización, ¿no? Salvo las minas de Cabárceno, por ejemplo. O sea, la explotación que pretendían era fundamentalmente de metales, fundamentalmente el hierro, pero no les interesaba otra cosa, ¿no? A ellos les interesaba más la meseta con el trigo o con la vid y el olivo del centro y sur de España que otras cosas. Y además ya comienza esa época de decadencia del Imperio Romano, y por tanto pues no parece que el crecimiento de nuestras ciudades, que están todavía por descubrirse, yo creo, algunas, solo conocemos Flavióbriga, que era una ciudad turística, se puede decir, de descanso de las legiones romanas, que es Casturdiales, o Julióbriga, que tampoco, aunque falta más de 2/3, parece ser, del agrum, del espacio por descubrir, pero no son grandes ciudades, y menos que tengan un gran comercio, que es por donde vienen fundamentalmente estas novedades culturales. El Imperio Romano, por tanto, pues aquí en Cantabria no tuvo un verdadero asentamiento, y además es que a partir ya del año 400 comienzan a llegar esas nuevas oleadas de pueblos germánicos, los suevos que se van a implantar en Galicia, los vándalos que pasan hacia África, los alanos que se quedan más o menos en Portugal, y después los godos, que se asientan fundamentalmente, pues primero en el norte, cerca de Cataluña, porque la capital de ese territorio era Toulouse, pero después ya, cuando penetran ya y dominan España, pues ya es en Toledo. Y solo conquistan Cantabria ya en el año 585, cuando Leovigildo ya parece que es lo único que le quedaba de la península, y ya conquista a los cántabros, ¿no? Porque los cántabros además les habían ayudado a conquistar el resto de España. Bueno, entonces esa cultura de los pueblos germánicos es una cultura que se conoce poco, porque prácticamente no tienen crónicas escritas. Las principales obras son jurídicas, pero a partir ya de Recaredo, de la imposición del cristianismo, primero eran arrianos, y sobre todo de San Isidoro, que va a ser la gran figura cultural de España de esa época, y de los sucesores de Recaredo, que son los que van haciendo el fuero juzgo y todos esos sistemas de leyes basados en la cultura bizantina, pero ya muy tardío, ¿no? De manera que ya al siglo siguiente pues cae la monarquía visigoda y ya comienza esto que llamamos reconquista. Esta reconquista
hace que, refiriéndonos a Cantabria, sea uno de los principales momentos históricos en los que Cantabria va a tener una relevancia importante a nivel no solamente de la península, sino incluso, como veremos, europeo. Esa relevancia le viene dada por quizá esa cultura previa que se había ido asentando en el sur, en Andalucía, bueno, lo que va a ser Andalus en esa época, en toda la zona de la meseta, donde estaban las principales ciudades, en el arco mediterráneo, evidentemente, pero hasta que no comienza esa reconquista, toda esa gente no se preocupa de Cantabria. Y es cuando comienza esa invasión musulmana, cuando la cultura tiene que subir, se puede decir, hacia el norte, y es cuando se va a poblar toda la cornisa cantábrica, que se sabe que estaba prácticamente despoblada. Y este poblamiento se hace desde el punto de vista religioso, en primer lugar, porque es muy fácil ir creando esas unidades de convivencia que son los monasterios, que poco a poco van poniendo a cultivar el terreno y van creando lo que entendemos hoy por los pueblos, ¿no? Las pequeñas poblaciones que toman el nombre muchas veces de los monasterios, ¿no? Santillana del Mar, Santa Juliana, bueno, todos esos. De manera que Liébana se convierte en el territorio fundamental de la monarquía asturiana, además. El primer rey importante de Asturias, Alfonso I, era lebaniego, hijo del conde del duque de Cantabria, Pedro. Entonces, Cantabria y Asturias eran prácticamente una unidad territorial por los figuras de Europa, que era la defensa fundamental frente a posibles nuevas invasiones, sobre todo las racias veraniegas de los árabes buscando musulmanes, buscando trigo, etc. Y es donde va a resurgir esta cultura que se había creado fundamentalmente en Toledo y que ahora va a establecerse fundamentalmente en el norte, protegerse, ¿no? Y ahí tenemos la figura extraordinaria de Beato de Liébana, que nosotros decimos siempre que era un monje de aquí de Liébana, pero posiblemente era algún visigodo afincado en Toledo, porque la gran biblioteca que tuvo que tener para escribir los comentarios al Apocalipsis, por ejemplo, pues no podía estar aquí en Cantabria. Bien, la principal obra que tiene Beato de Liébana, que vive del 740 aproximadamente al 820, es, como saben, los comentarios al Apocalipsis, 12 libros, coinciden con los 12 capítulos del Apocalipsis, y que lo más importante, aparte del texto, que es muy divertido, porque es totalmente fantástico, pues lo más importante son las ilustraciones, ¿no? Esas ilustraciones que tienen esos beatos, que ya se sabe que las tenían el libro, los dos libros, porque hizo dos versiones, una en el 784 y otra en el 787, tenían ya esas ilustraciones. Eso quiere decir que todo lo que los beatos que se fueron copiando a continuación hasta el siglo XIII y XIV incluso, pues durante 500 años siguieron teniendo esas ilustraciones, y precisamente la diferencia de las dos grandes familias de beatos que existen en la actualidad, se conservan alrededor de 20 y tantos beatos, pues se fijan o en esa primera versión o en la segunda versión, porque unos tienen más ilustraciones que otros, etc., pero todos están en torno de 60 a 80 los de la familia primera y de 80 a 90 los de la familia segunda. Y ahí se puede decir que es la primera representación gráfica de instrumentos musicales.
Este es el Beato de Valcavado, Valladolid. Valcavado está al norte de Palencia, uno de los principales monasterios de aquella época, que es donde parece que murió Beato. Y este es una de las ilustraciones más importantes, porque es precisamente esa adoración del Cordero por parte de los elegidos, y ya aparecen ahí unos instrumentos musicales que lo llama cítaras, en la descripción que hace Beato y el Apocalipsis también de San Juan, pues se nombra las cítaras, y las cítaras son instrumentos de cuerda, ¿no? Se colocan en el pecho y es como una arpa con caja, ¿no? Mientras que aquí parecen más fídulas, ¿no? Lo que va a ser después del rabel, la viola, de todos estos instrumentos de cuerda, pero con una caja, y las cuerdas son exteriores. Y las representan de diferentes maneras. Por ejemplo, estas son parecidas, son como dobles, ¿no? En la caja, y a veces las ponen al revés, con lo cual es fácil que se tocaran ya desde el cuello, ¿no? Como la viola de Horace, ¿no? Y las trompetas en el Apocalipsis son fundamentales, ¿no? Las 7 trompetas que dan lugar a cada una de las plagas, etc. Bueno, y las trompetas se representan casi siempre de esta forma, pero en alguna ocasión, no sé qué más, aparecen incluso esas representaciones del aire, para que se vea que eso suena, ¿no? Bien, y todas estas ilustraciones son fundamentales para la iconografía románica. Durante los siglos VIII al X, que es lo que llamamos la Alta Edad Media, desde el punto de vista artístico, el origen, la génesis de lo que va a ser después el románico, y por eso se llama, no sé qué pasa aquí, tropiezo aquí. Bueno. En ese momento, del siglo VIII al X, se produce lo que llamamos los estilos prerrománicos, que en España están representados pues, por el final del visigodo, el arte asturiano fundamentalmente, y el arte mozárabe, porque en el siglo X, ya que había comenzado en el siglo IX, hay una gran emigración de cristianos que vivían en territorio árabe, que vienen del sur porque empiezan a ser perseguidos por los musulmanes, y entonces se asientan en estos territorios defendidos por los pueblos de Europa, y aquí está el primer arte mozárabe. Ya la última fase del ramirense, ya utiliza los arcos apuntados, de medio punto sobre todo, de herradura, que era el típico arco musulmán, aunque la herradura ya lo utilizaban también los visigodos, pero bueno, tiene un sistema de construcción y un canon diferente. Pero el arte mozárabe es tan característico que es muy fácilmente definible y visible, ¿no? Y aquí en Cantabria tenemos precisamente la iglesia de Santa María de Leveña, que es el gran monumento del prerrománico, del mozárabe, y por supuesto de esa evolución hacia el arte románico, ¿no? Porque aparecen pues, los pilares compuestos, las bóvedas de cañón, y el tipo de capiteles y de decoración que ya vamos a encontrar en el románico. Entonces, hasta entonces, por esa influencia quizá musulmana, no se representaba figuras ni de hombres ni de animales, sino que saben que, igual que los judíos, los musulmanes son anicónicos, no permiten la representación figurada, y sobre todo menos de figuras humanas, y menos de la figura de Dios, ¿no? De lo que representando a Dios.
Entonces eso se sustituye por toda esa decoración de motivos geométricos que vemos en prácticamente todo el visigodo, y vegetales por la influencia que todavía tienen del Imperio Romano. Pero el románico ya es un estilo que aparece ya en el siglo XI y que viene ya de nuevo de Europa. El románico puede tener su origen en el norte de Italia por esas oleadas que van llegando ya del Imperio Bizantino, que a menudo está acosado por la influencia ya de los musulmanes, y esos primeros elementos decorativos bizantinos proceden de Oriente, del Medio Oriente, fundamentalmente de Siria, donde había un primitivo cristianismo, también incluso de Persia, y esos son los primeros motivos que aparecen en el románico, con esos animales fantásticos y toda esa decoración de leyendas tradicionales de Medio Oriente, fundamentalmente. No vamos a pasar por toda la iconografía románica, porque sería otra charla y mucho más amplia, pero sí que el románico aquí en Cantabria yo creo que no se ha valorado suficiente con respecto, por ejemplo, al románico castellano. Y sin embargo, sí que tenemos monumentos extraordinarios, y uno de ellos, y el principal, y que está a la altura de todo el románico palentino, por ejemplo, o el burgalés, por ejemplo, es el monasterio de Santa María la Real de Piasca. Está, como saben, pues a 10 kilómetros de Potes, ¿no? La carretera ya hacia Palencia. Bien, el monasterio de Santa María la Real de Piasca tiene una historia muy interesante, porque es un monasterio dúplice. Había otros 5 por lo menos en Liébana, es decir, que vivían al mismo tiempo comunidades masculinas y femeninas, y llega un momento en que a partir del siglo XII la orden de Cluny, procede de Francia, se adueña de la explotación, se puede decir, del camino de Santiago castellano, que ya era suficientemente comercial y merecía la pena desde el punto de vista del negocio, ¿no? Pues es donde van a empezar a aparecer todos esos grandes monasterios castellanos, ¿no? Y entre ellos el más importante benedictino era el de Sahagún. Y Sahagún se va haciendo con monasterios lebaniegos, y entre ellos Santa María de Piasca. Y llega un momento en que, para compensar a estos monasterios a los que les han quitado las rentas, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Santo Toribio percibía rentas de monasterios de Asturias, de León y de Palencia, y Piasca de Palencia, alguno de Burgos, etc. Pues, claro, suponía una pérdida tremenda, porque esas rentas ya se asimilaban a los monasterios castellanos. Entonces, el monasterio de Sahagún, para resarcir al de Piasca, que se la había apropiado de esas pérdidas de rentas, se encarga de hacer una nueva iglesia. Y esa nueva iglesia se hace en el año 1172, y la hace un maestro que firma como maestro Covaterio, ¿no? Hay una lápida, una inscripción grande que cita quienes estuvieron presentes en la consagración, etc. Y está claro que es por las formas y por la estructura que tiene la propia iglesia, y sobre todo por la decoración, es francés. Y ahí es donde interviene la música. Hasta entonces la música solamente se fijaba en instrumentos que aparecían en los beatos. A partir de ahora ya estamos ya a finales del siglo XII, es una época fantástica en cuanto a que algo se mueve en toda Europa, ¿no? Ya empiezan a aparecer en universidades. Francia está en plena ebullición con estas nuevas órdenes, por una parte los benedictinos cistercienses, que comienzan ya con San Bernardo,
y comienza ya una cultura urbana, ¿no? Es cuando comienzan a aparecer las grandes ciudades que facilitan un nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad burguesa que vive en las ciudades, pero también una sociedad rural que intenta imitar esa sociedad burguesa y que para cuestiones festivas, porque los mercados no se crean en las ciudades, se crean en los pueblos y hay que llevar eso que se produce en los pueblos, en el medio rural, a las ciudades para que se alimenten, pues es cuando comienza esa música popular, por una parte, que va a dar lugar a los juglares, y por otra parte esa clase que es la nobleza, que son los propietarios de ese medio rural, que también quieren asemejarse, por otra parte, a la vida de las ciudades. Y comienzan, un poco más tarde, ese movimiento que son los trovadores. Entre ambos movimientos subyace, evidentemente, la música de la época, que es fundamentalmente religiosa y que es el gregoriano. Pero esa base va a dar lugar a diferentes interpretaciones, de manera que, por una parte, los juglares cogerán un tipo de música que desembocará pues, en esa música popular, y por otra parte, los trovadores cogerán ya reminiscencias de esos avances que se van produciendo dentro del gregoriano también, cuando comienzan a aparecer diferentes tipos de antífonas, diferentes tipos de cantos, himnos, cantos religiosos que podían ya ser acompañados por instrumentos. Empieza hacia el año 1000 ya hay órganos en Europa, aquí en España también, en Cataluña, y por tanto ya se pueden hacer los órganos, los conductus, todos esos nuevas formas de música que se basan en la polifonía, ya no en la monodía gregoriana, sino que se puede añadir la nota fundamental y después otra melodía sobre ellas, a cuarta o a quinta, que es lo que va a ser la primera polifonía, ¿no? Y eso ya en el siglo, finales del XII, principios del XIII, ya está bastante avanzado. Será en el catarzo ya con la Ars Nova, etcétera, cuando ya se desborde y se cree la música moderna casi. Bien. ¿Y por qué es importante Piasca? Porque ahí aparecen ya instrumentos de todo tipo, de cuerda, de viento, de pulsación, y también canto, porque se ve en algunas figuras representadas a monjes cantando de dos en dos, ¿no? ¿Y qué temas? Pues los temas, además, que están de moda en ese momento en Francia, que es el tema del amor cortés. El amor cortés es una forma de expresar ese naturalismo y ese sentimentalismo que comienza a aparecer en ese momento por parte de los trovadores, que suele ser gente culta, algunos estudiosos incluso en las universidades o colegios universitarios, y que se ponen al servicio de la burguesía o de la aristocracia, fundamentalmente de los nobles, y a veces pues se les contratan los señores de los castillos, etc., ¿no? Uno de ellos posiblemente es este que aparece representado en estas imágenes que vamos a ver ahora, lo que hasta ahora se ha llamado siempre el beso de Piasca, ¿no? Piasca era famoso porque hay dos figuras que se están dando un beso, pero eso va más allá, no es el simple hecho amoroso o amistoso, sino que detrás de eso hay toda esa literatura y sobre todo toda esa música que también, si queremos, la podemos oír en las portadas románicas de Santa María de Piasca. En el resto de
de las construcciones, claro, en ese momento estaban los principales monasterios de aquí de Cantabria, como eran Santillana del Mar, Santa María del Puerto de Santoña, San Pedro de Cervatos, San Martín de Lines, que se constituyen después en colegiatas para no caer bajo la dependencia de esos monasterios castellanos y no tener que pagarles las rentas a ellos. Pero lo importante es que ya comienza a aparecer en Francia el arte gótico en las ciudades, y ahí ya tenemos nosotros en Cantabria a estas 4 grandes construcciones que son Castro, Laredo, Santoña, que comienza a construir en ese momento, también el nuevo monasterio, y San Vicente de la Barquera. Estas son las primeras iglesias góticas que se hacen en el norte de España, en la cornisa cantábrica. La primera Castro Urdiales, y que es un modelo de una iglesia normanda trasplantada a Castro. Y ahí aparece también de nuevo el amor cortés, en Castro Urdiales. ¿Por qué? Pues aquí tienen las diferentes rutas que se producían a través del Camino de Santiago. Primero el camino costero, como saben, ese azul, que evidentemente para venir de Francia y no tener que entrar en zona musulmana, había que pasar por la cornisa cantábrica. Y por ese camino es por donde penetra el prerrománico. Los edificios asturianos, que no hay aquí ningún asturiano, son prácticamente una burda imitación de los carolingios, o de los longobardos. Lo que pasa es que para los asturianos no va más, ¿no? Bien, de todas formas lo puedo mostrar, yo sé que no va más. Bueno, y sin embargo, hasta el siglo XII no aparece el camino castellano, que tenía ya esas otras procedencias de París, de Vercelli, de la Borgoña, ¿no? De Le Puy, de la Provence, Arles, etc., que esos ya entran en Castilla y es el famoso camino francés o camino castellano. ¿Qué pasa con esta gran afluencia que se produce ya esto a finales del siglo XII? Hay una fecha clave que es 1140, todavía no está a la mitad del siglo XII, y en ese momento se construyen la iglesia románica monumental de Vercelli, la Borgoña, al norte, y la Basílica de Saint-Denis de París, porque va a ser el panteón de los reyes de Francia. Una totalmente gótica y otra totalmente románica, en la misma fecha se conserva. Pero, evidentemente, lo que subyace culturalmente es la cultura urbana ya. Están en el entorno de París, están las principales catedrales de esa época, Chartres, Amiens, Reims, y todas las anteriores, Le Mans, en torno a París están Sens, Senlis, Noyon, Soissons, etc., que es el primer arte gótico, y además que en altura, por ejemplo, prácticamente no va a ser superado. Las grandes catedrales de más de 50 metros de bóveda, altas. Bien, pues, pero toda esa cultura exige una nueva música, y eso es lo que se representa en Piazza. Bien, en este momento, justo a finales del siglo XII, es cuando se va a pasar también desde una línea melódica exclusivamente gregoriana a varias líneas, ya en el siglo, bueno, la notación cuadrada es ya del siglo XIV, que son, en este caso, primero 4 y después ya van a ser 5. Las representaciones de los instrumentos van a ser cada vez más fiables, porque los escultores, los artistas que vienen de Francia son quizá los más capacitados desde el punto de vista escultórico, porque el arte gótico
no necesita tanta decoración de muros, porque pues, eliminan los muros por las vidrieras, y la decoración va a ser mucho más sencilla y fundamentalmente vegetal. Ya no tienen que adoctrinar a la gente a través de las imágenes, y menos los monstruos que son denostados por San Bernardo, el arte cisterciense, y entonces se hace una interpretación más naturalista, la propia naturaleza, que si siempre aparecen elementos vegetales, brotes, semillas, árboles, flores, etc., pero muy bien representadas de manera que las podemos fácilmente identificar, ¿no? Y no como en el caso del románico, que pues, puede haber diversas interpretaciones, ¿no? Pero previamente, esta es la diapositiva anterior, previamente, ya en el siglo XII, aparece este sistema de escritura que se llama aquitana, porque solo tiene una línea. Esa línea roja se ve mucho mejor en aquel pergamino. Estos están los dos en el Museo Diocesano de Santillana del Mar, que proceden de la región de Liébana. Sabemos que en Liébana ya había libros de himnos y de secuencias y de antífonas en el siglo IX, en monasterios lebaniegos, totalmente gregorianos, ¿no? Y también había en Suances y en Santillana. Un pequeño monasterio que había en Suances dona unos libros de música a la Colegiata de Santillana ya en el siglo XI. Todos estos pergaminos que tienen esta notación antigua, claro, van desapareciendo y nos los hemos encontrado ahora como guardas de libros, no de música, sino libros sacramentales normales, de bautizados, confirmados, etc. En las parroquias. Bueno, la decoración en Piasca combina ese tipo de escultura y figuración del románico, pero vamos a ver cómo aparecen ya escenas naturalistas propias del gótico. Aquí vemos una escena del Apocalipsis, que es la detención de los 4 vientos. Una de las placas había producido por el soplido de los vientos, y entonces los ángeles detienen a esos 4 personajes, que son los que están tocando esos cuernos, ¿no?, que representan a los vientos. Los otros 2 canecillos que tienen soportando el alero del tejado, pues son animales por una parte fantásticos, como es la sirena desnuda, ¿no?, y el búho, que es un animal real. Eso ya nos dice que ya estamos mezclando esos 2 ámbitos de la vida, el real y el ideal, que en el románico estaban muy separados. Bueno, y junto a eso aparecen ya escenas reales, propias del gótico. No sé, es rápido. Y aquí ya ven los diferentes instrumentos musicales muy bien representados, prácticamente como los del Pórtico de la Gloria. Se podrían incluso hacer reproducciones ahora, y uno de los proyectos para el año que viene es precisamente reproducir algunos de estos instrumentos. Pero además comienzan a aparecer en escenas. En este caso son una pareja de monjes que está cantando, porque tienen una filacteria, que es un folio, en este caso un pergamino enroscado, que tendría notación musical. Y al lado hay otra pareja de monjes también, claramente visible, ¿no? Otros instrumentos musicales, fídulas y arpas. Precisamente esta fídula es la que nos indica que una de las cuestiones, que este instrumento y que el autor es francés, porque
esta es la primera fídula de 5 cuerdas que aparece en el gótico español. Y además 4 están en el mástil y una saliendo del mástil y sería como un bordón, con lo cual aparece ya ahí esa segunda nota para hacer un instrumento claramente polifónico, ¿no? Y de acompañamiento. El otro es un arpa, bueno, y aparece el amor cortés. El amor cortés ya hemos dicho que es esa idealización del amor frente a, por ejemplo, todo ese movimiento de arte erótico que sí que se produce en el románico y que en una parte, en un primer momento, puede tener ese sentido claramente pecaminoso, porque está contrapuesto como vicio frente a las virtudes de los pecados capitales, ¿no? Pero en este momento ya no hay duda entre esas escenas o personajes que forman esas escenas del arte obsceno románico frente a, por ejemplo, toda esta escena que representa el amor cortés, ¿no? En primer lugar, es una hoja de acanto en la primera novela que está representando la naturaleza, porque en toda esta portada, que es la sur del claustro de Piasca, no aparece más que ella. Las otras escenas anteriores son un herrero que está en la fragua, un escritor que está ayudado por un sirviente que tiene el tintero, y después unos tejedores, etc. Y después hay 5 personajes que forman parte de esta escena de amor cortés. En primer lugar, la señora que facilita la entrada al castillo, que está descorriendo una cerradura, ¿no? De rojo. Después aparecen los 2 personajes besándose y después los mismos aparecen la señora sentada escuchando y el trovador tocando la fídula, ¿no? Y además sabemos que en este momento es cuando se producen muchos trovadores en Francia y sobre todo en Borgoña, y entre ellos uno que va a ir de castillo en castillo y acaba incluso pues sirviendo a Leonor de Aquitania, la gran reina primero de Francia y después de Inglaterra, Bernard de Ventador, de que se han conservado 19 canciones con música y todo escrita, pero hizo alrededor de 80. ¿No? Y precisamente cuando inauguramos la exposición que hay ahora en el Museo de Arte Románico con estas piezas, sí que cantaron pues, unos músicos que han estudiado mucho este tipo de obras y cantaron 6 canciones de este trovador. Ahí ven detalles. Está muy mal conservada en esta zona de la portada. Como ven, aquí sí que no se distinguen las cuerdas, pero en otros sí. Y este es el beso. También tiene problemas de conservación los rostros. Bien, y pasamos ya al siglo XIV y XV, que es cuando se cambia el tipo de música, va a aparecer ya la música profana como parte fundamental en las ciudades, en contraposición a la música religiosa, ¿no? Y relacionado con Cantabria, porque no queremos perder ese hilo de esa relación con Europa en ningún momento, pues precisamente el Códice de las Huelgas, que es uno de los más importantes que hay en Europa, del siglo XIV, donde se mezclan canciones religiosas, pero muchísimas de ellas ya son polifónicas e incluso con percusión añadida y escrita, y que son juglarescas y sobre todo de trovadores. Ese códice le promueve una abadesa de Cantabria, que se llamaba María González de Agüero,
que era hermana de don Pedro González de Agüero, que en su momento pues, fue el señor de Trasmiera. O sea que es un personaje de Cantabria que va a ser abadesa del monasterio de las Huelgas de Burgos, pero que debe tener una cultura musical importante como para ocurrírsele hacer una recopilación de música de la época. Después, en la lauda sepulcral lo demás corresponde ya al siglo XV, diferentes obras artísticas en donde aparecen representados instrumentos. Esta es un calco de la lauda sepulcral de Martín Fernández de las Cortinas, un mercader muy rico de Casturdiales que comerciaba con Flandes hacia 1430 y que la lápida que procede de talleres de brujas en latón se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pero estuvo siempre en el Arcosorio de Casturdiales, y tiene 4 ángeles junto al Pantocrátor, a Dios Todopoderoso, arriba. Lo que pasa es que, bueno, como la copia es un poco a carbón, pues tampoco tiene mucha nitidez, pero sí que aparecen un arpa, una flauta y un salterio, y posiblemente un ángel cantando. Esta es la crónica de Pero Niño. Pero Niño es otro de los personajes increíbles de aquí de Cantabria, que fue almirante de Castilla, que tiene la torre en San Felices de Buelna, como saben, y también hacia estas mismas fechas, coincide con la Guerra de los 100 años, pues incluso durante esa guerra hizo un asedio a Londres y asaltó pues bastantes edificios en Londres, y se retiró después a Normandía, que es donde le acogían, porque Francia y Castilla estaban aliadas frente a Inglaterra. Después cambiaron las alianzas, ya habían cambiado antes. Bueno, total, que escribe una crónica y va redactando su secretario, claro, lo que van viendo, ¿no? Y entonces hace una descripción, por lo menos, de toda la cultura francesa de París, porque asisten a una boda en París y en Normandía, que va describiendo los instrumentos que se tocan en las bodas, como son las costumbres, y también lo que se canta, y todo tipo de formas musicales, lais, virolais, danzas de todo tipo, etc. Muy interesante. Y otra representación que hay aquí en Valdealea es Mata de Hoz, este juglar, que tiene una vihuela de 7 cuerdas, amenizando el banquete de Herodes, de Herodías, cuando le cortan la cabeza a San Juan Bautista, etc. Bueno, pasando ya a la época barroca, se mantiene este tipo de representaciones, porque a veces, pues, por ejemplo, el rey David, evidentemente, se sigue manteniendo con arpa, pero esas representaciones se hacen generalmente basándose en grabados, y esos grabados vienen en principio de Francia o de Alemania, y aquí no se saben utilizar. Y si os dais cuenta, pues el arpa está al revés, los agudos tienen que estar, las cuerdas cortas, cerca del pecho, porque el mástil del arpa está al revés, ¿no? Esto se atribuye al taller de Zurbarán y está en Casturdiales. O ese tipo de instrumentos que aquí no aparecen, decorando, por ejemplo, columnas de retablos, y que en Francia sí que encontramos, ¿no? Y esto ya es del siglo XVII, en la iglesia de Roiz, y que se ve como esa pervivencia de contactos directos de artesanos o de ilustraciones que van apareciendo en libros y que son copiadas, pues está claro que vienen de Europa. Bueno, en el siglo XVI, en el retablo de Santillana del Mar, aparecen estas ventanas de pastores que se
asoman al nacimiento de Cristo, ¿no? La escena del nacimiento, y entonces aparecen ahí pues una pequeña pídula y una flauta, en este otro grupo de pastores. Bueno, hay una tabla flamenca procedente de Flandes, de la escuela de Brujas, en el convento de las Caldas, que bueno, son 6 tablas que tratan de la vida de San Vicente Ferrer, el valenciano. Y en esta en concreto ven que detrás hay unos ángeles también tocando de esos instrumentos, ¿no? Un laúd posiblemente y un arpa. Bueno, Rodrigo de Reynosa sería el representante montañés de esta poesía juglaresca todavía que desemboca pues, en estos pliegos de cordel y canciones fundamentalmente populares ya en el siglo XVI, pero que se edita en Barcelona, ¿eh? O sea que quiere decir que este señor se movió mucho y que claramente estaba relacionado con la cultura aragonesa y que venía fundamentalmente de Francia y de Italia, porque el rey de Aragón fue rey de Nápoles, ¿no? Bien, en Cantabria hay estos 2 personajes del siglo XVI, Bartolomé de Escobedo, que estuvo en la capilla papal, aunque no se sabe exactamente si es de Escobedo de Camargo, o porque hay otros Escobedos en otros lugares, entre ellos en Burgos, ¿no? Pero bueno, pero a veces se le quiere hacer proceder de aquí también. Y Diego de Puerto, que es importante porque hizo un tratado de vihuela. Y también eso sería una costumbre evidentemente italiana de hacer tratados para aprendizaje de instrumentos musicales, y aparece junto a un también tratado de canto gregoriano al final, con lo cual sería un clérigo ilustrado relacionado con estas corrientes italianas que se estaban produciendo en esa época. Bueno, en literatura ya saben que Lope de Vega, Quevedo y Calderón sus padres eran de aquí de Cantabria, con lo cual estos sí que estaban relacionados con toda la cultura europea, ¿no? Sobre todo italiana. Bien. Bueno, con respecto al órgano. El órgano es un instrumento que, claro, tiene más de 1000 años de historia en España, pero el origen pues, es evidentemente egipcio, después pasa al mundo griego, al mundo romano, y después ya se va estableciendo el Imperio Bizantino. De hecho, el primer órgano que hubo en Europa, parece que fue en la corte de Carlomagno, y que venía de regalo del emperador de Bizancia, etc. Pero aquí en Cantabria se sabe que ya hay órgano en el siglo XV, porque la reina Isabel la Católica, cuando va a despedir a Catalina de Aragón, cuando va a casarse a Inglaterra con Enrique VIII, regala un órgano a la iglesia de Laredo. Y unos años más tarde, en el año 1506, aparecen ya órganos aquí en la Catedral de Santander. Bueno, que no era catedral todavía. Pero aquí nunca ha habido talleres de organería y siempre se han hecho fundamentalmente órganos procedentes de Castilla. Aunque desde el siglo XIX, sobre todo, pues sí que han venido órganos de Europa. O sea que también la construcción de órganos se ha recurrido a Europa y fundamentalmente pues Francia, Alemania, Holanda, Austria, incluso. Este es el órgano de la Asunción de Torlavega, que quizá es el que mejor suena de todos los órganos de Cantabria, que el ingeniero que le diseña es Albert Merkling, uno de los más importantes de Alemania y de Francia, porque su tío, Merkling, es el que hace junto con Cavallecón los mejores órganos en Francia. Este es el órgano de Santa Lucía, que viene de París, que había estado primero en un casón, un palacete
de París y que viene en el año 26, aunque el órgano data en 1905. El órgano de Laredo, que era un gran órgano Walker, alemán, la mejor casa en aquella época, se hacen hacia 1905 también, pero llega a Laredo en 1921, después de la Primera Guerra Mundial, que tiene que estar parado en Alemania. Es buen órgano también. Que es muy especial, es del autor del órgano grande de la Catedral de Viena, que sigue siendo uno de los mayores de Europa occidental. Rieger, la casa Rieger, que es austríaca y checoslovaca, y está ahora en Santo Toribio. Procede precisamente de una de las iglesias de Viena. La Caja de Ahorros hace años hizo una campaña de restauración, conservación e incluso alguna compra de órganos, y entonces se compró este. Y este es el órgano de la Catedral de Évreux en Normandía, que también le compró la Caja de Ahorros para la iglesia de Casurdiales. Bueno, esta es la música en la Catedral de Santander, pues muy importante, pero es que todos los órganos esos posiblemente sean flamencos, esos que se citan ya en el siglo XVI, y los maestros de capilla, aunque eran de aquí, se formaban siempre en capillas que a partir sobre todo de Juan II de Castilla, y sobre todo de las capillas que traen la princesa Margarita, que se casa con el príncipe Juan de los Reyes, hijo de los Reyes Católicos, y después la capilla flamenca que trae Carlos V, etc., pues, y que van siguiendo a la corte, pues muchos de estos organistas se formaban en esas capillas. Incluso Juan Antonio García de Carrasquedo, que ya en el siglo XVIII es el primer maestro de capilla de la Catedral de Santander, pues tenía una formación italiana también, discípulo de un español que había estudiado en Italia. Bueno, y pasamos a Jesús de Monasterio. Uy, me he pasado de tiempo. Bueno, rápido. Bueno, sin duda Jesús de Monasterio es el gran músico de Cantabria. Y bueno, yo creo que no se le ha valorado suficiente, pero nada más conocer un poco por encima de la historia, debemos entender que en su época fue un gran personaje de la música española y que su propia carrera personal pues, fue extraordinaria. Él nace en Potes, como saben, pero se forma fundamentalmente en Palencia y en Valladolid como maestro de capilla de catedrales, pero enseguida pues se dejan ver sus condiciones para el violín. Su padre le había comprado uno y tal, y bueno, y ya entra en la Escuela Superior de Madrid, no era todavía conservatorio, pero a los 12 años ya le buscan salida exterior, intenta entrar en París, pero no se le... había muerto su padre, hay un tutor que es el que le promueve para buscarle plaza, pero al final entra en el Conservatorio de Bruselas y en 3 años pues acaba la carrera, y ya para los 16 años acaba el superior, le tienen que hacer un expediente especial porque no estaba permitido a esa época todavía el tener la carrera y el título, y desde ese momento ya comienza a componer creaciones musicales españolas, pero evidentemente con la influencia europea que se daba en ese momento, ¿no? Y hay una serie de... Él conoce ya enseguida a Beethoven, conoce la música alemana, Schubert, etc., y mucho a Mendelssohn, y la música europea de su entorno, porque enseguida también pues, hace giras europeas, requerido por diversos estados e incluso cortes, ¿no? Y ya en el año 56 hace esta obra que parecía que se había traspapelado, evidentemente que estaba perdida, que es el Rondolia danense. Y fíjense que esa época es una época en que
En muchos países todavía no está surgiendo el nacionalismo, ¿no? Y esta obra está basada en tonadas populares levaniegas y en danzas, de manera que es el precursor del nacionalismo aquí en España, y también el regionalismo, porque está basado en cosas levaniegas, evidentemente, ¿no? Y las piezas que lleva por Europa en esas giras que hace, pues son dos fantasías sobre aires populares españoles y el rondó libanense. Y aquí pues prácticamente no se ha sabido eso, que es el gran precursor de esta música romántica y con este carácter nacionalista que después, bueno, los rusos, bueno, en esta época solamente Glinka había empezado a hacer obras nacionalistas, pero todo el nacionalismo francés es posterior. Alemania había empezado un pre-nacionalismo, pero Wagner todavía no había compuesto las grandes óperas ni nada de esto. Bueno, él compone también, es compositor para orquesta, instrumentos, coro, etcétera, violín y piano sobre todo, claro. También es un gran difusor de la música europea porque él crea la Sociedad de Cuartetos para hacer música de cámara en España, en Madrid, que no había todavía ningún cuarteto de cámara. Hace la Sociedad de Conciertos para tener una orquesta fija, que es la que va a ser después con tiempo la Orquesta Nacional de España. Hace transcripciones de música antigua, o sea que es uno de los primeros musicólogos que hay en España, junto con Barbieri, que era muy amigo suyo. La labor didáctica, bueno, pues fue profesor y catedrático del Conservatorio y director del Conservatorio de Madrid, y es el que prácticamente puso en valor la sección de cuerda, porque prácticamente aquí solo había bandas militares en España, y la sección de cuerda pues se valoraba un poco, ¿no? Y con estos métodos que él trae de Europa hizo incluso un método de violín que le dieron un premio en la exposición de París en el año 1879, con esa obra que son 20 estudios para violín. Y discípulos, pues ya ven, pues el mejor violinista, el mejor violonchelista y el mejor director de orquesta, hasta Argenta, ¿no? Bueno, esto un poco rápido, las giras que hace, y además iniciador de la música religiosa, que por eso es importante también para Cantabria, ¿no? Estos son dos retratos, uno en terracota que hace Agapito Balmichana, uno de los escultores más importantes y muy amigo suyo de Barcelona en ese momento, y el retrato que le hace también cántabro Federico Madrazo, que fue director del Museo del Prado y el mejor retratista del siglo XIX en España, que era también muy amigo suyo, y se hizo gratis, evidentemente. Bien, otro gran cántabro, se puede decir montañés, y muy importante para la música, que tampoco se ha destacado, Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo y Barbieri y Monasterio comían todos los miércoles juntos en casa de Barbieri. Menéndez Pelayo no sabía música, y sin embargo hace 3 tomos de una obra que son historia de las ideas estéticas. Habla, por supuesto, de toda la filosofía, de toda la estética a través de los siglos, desde la antigua Grecia, pero habla también de la música. Y entonces, y de la música hasta su propia época. En ese momento, en los años 70, 80, era el gran auge de Verdi y de Wagner por una parte, ¿no? Y había pues mucha polémica entre a ver quién era mejor, cuál sería más de vanguardia, ¿no? Y Menéndez Pelayo, que estaba muy relacionado con Monasterio, y que Monasterio es el que estrena pues las principales obras, preludios sobre todo, claro, de óperas en Madrid, de Wagner,
bueno, esto ya con todas las obras de Beethoven, etcétera, y tal, pero de Wagner, él apuesta por Wagner, que la música va a evolucionar en la línea una línea que abre Wagner y no en la de Verdi, que era pues, más popular y se queda un poco atrasada desde ese punto de vista, ¿no? Y más tradicional. Estoy dando para atrás. Bueno, la música de Comillas es fundamental también, porque durante 70 años Comillas se convierte desde el punto de vista religioso en el núcleo de la reforma de la música religiosa de España. Y también es iniciado por Jesús de Monasterio. El Papa León XIII encarga al arzobispo de Madrid Alcalá, que en ese momento es otro cántaro, que es precisamente don José María de Cos, que era de Terán, ¿no? De Cabuérnica, y que después va a ser cardenal, Valladolid, pues le encarga que haga aquí una asociación como las que se están haciendo en Europa para estudiar, fomentar y sobre todo cambiar la música religiosa que se había convertido pues, en prácticamente un sucedáneo de zarzuelas y de operetas, para volver a los orígenes, al canto gregoriano, a la música de órgano, a la música polifónica renacentista y sobre todo a Bach. No, eso es lo que se va a implantar en Comillas desde que llega, por una parte, el monasterio, que no hace una labor todavía fundacional, se puede decir, porque venía, bueno, pues él era bastante religioso en esa época ya, había hecho ya música religiosa de una forma previa a esta reforma, pero tenía un alumno suyo que había estudiado violín en Madrid con él y venía a visitarle en los veranos, porque el monasterio venía todos los veranos a casar de periodo, al palacio donde vivió hasta que se murió. Y entonces eso va a hacer que después, tanto Pedrell, que íntimo amigo de Monasterio le contrata a Pedrell para que sea el profesor del Conservatorio de Madrid, y Pedrell y Monasterio dimite de ser profesor y director del Conservatorio de Madrid porque quieren echar, y al final le echan a Pedrell porque hablaba catalán y porque parece que no se llevaba bien con algunos compañeros a los que le reprendía. Y porque le quería dar quizá también más importancia a la música popular. Es la época de ebullición de la música tradicional que Pedrell considera que es la base de la identidad también territorial, ¿no? Entonces, todos esos problemas pues, le salpican a todos. Pero Pedrell, Monasterio y Otaño, a Pedrell le llama amantísimo padre en las cartas y bueno, para él era un dios. Crean todo este sistema de estudios de música, porque había más horas de música aquí en la Universidad de Comillas que en los conservatorios, hasta en los recreos. Todos los de la Escola Cantorum, que eran unos 120, tenían que ir a los ensayos, y después de las clases por la tarde a las 5 también tenían que hacer ensayos. Y Otaño pues, hace una labor impresionante porque no solamente hace aquí música, sino que la edita, y desde el año 10 hasta el año 23 sale mensualmente una revista de alto nivel musicológico por una parte, y colaboran los más importantes musicólogos que ya había en esa época, y también sobre todo de difusión de música, porque empieza a haber muchos compositores que crean esa nueva música, y no solamente religiosa, también basada en aires populares, etc. Y eso se difunde por Alemania, por Francia, por Inglaterra, hasta Nueva York tenían un corresponsal, y sobre todo toda América Latina, que se sigue cantando y tocando gran parte de esta música. Y que vamos a ver si intentamos hacerlo que se declare aquí bien de interés cultural. Bueno, otros músicos de Cantabria, pues que siempre pensando en Europa, es decir, que tienen una relación
fuerte, más o menos, con París. Por ejemplo, Cándido de Alegría, estuve estudiando en la Escuela Cantorum de París y órgano, ¿no? Entonces, cuando viene aquí ya a encargarse del órgano de Santa Lucía, ya era un grandísimo organista y es el que inaugura prácticamente todos los órganos del norte de España, vascos incluidos. Bueno, algunos otros que citamos ahí, no sé, uy, ya me he pasado. Ya son las últimas, ¿eh? Y acabo. Bueno, estamos con estos. Arturo de Vital, que también estudió en París en la Escuela Cantorum. Lucio Mediavilla, que pasa grandes temporadas en Roma, en la Escuela de Santa Cecilia también, que es pianista sobre todo, pero también director de orquesta en Italia y después aquí. Y claro, Ataulfo Argenta, pues, casi no hace falta hablar de él porque ya le conocemos mucho más, pero también hay mucho que decir, ¿no? Bueno, aquí está Argenta con Heinrich Schering, este gran violinista. Argenta pues es la mitad de la música de Santander. Si no fuera por el Festival Internacional, pues poco hablaríamos aquí de música, ¿no? Este era Cándido de Alegría, precisamente, ahí tocando este órgano de Santa Lucía, hemos visto. Después otro malogrado, porque murió ya joven, ¿no? Miguel Ángel Samperio, que fue alumno en París de Nadia Boulanger, ¿no? Una de las grandes pedagogas del piano, ¿no? Y bueno, ya pasando a los actuales, que tienen ya una cierta carrera internacional, porque ganaron premios internacionales. Juan Jomier, 3 veces el concurso de órgano internacional de León, y Antonio Noguera, que ya va por el 4º premio que he tenido también en ese concurso internacional de composición de León, pues son los más premiados de los compositores actuales, que hay unos cuantos más, pero bueno, me refiero a los que ya tienen una dimensión claramente internacional, europea, ¿no? Y bueno, nada. Por último ya, modo de anécdota casi, pero queda bastante redonda la charla. Dmitri Shostakovich, que sin duda es pues, uno de los grandes músicos del siglo XX y sobre todo los músicos rusos, ¿no? Pues tiene una armonización de Eres alta y delgada, que editada con otra letra, claro, rusa, pero que para que se fijara este compositor ruso en una canción del folclore tradicional montañés, pues es importante, ¿no? Y como estaban estas relaciones de los países europeos con España. ¿Cómo pudo ser esto? Pues posiblemente pues, por los exiliados españoles de la Guerra Civil, que tuvieron mucha relación y sobre todo en esa época con Shostakovich. Y se sabe, por ejemplo, el famoso este vals que se suele tocar mucho, pero que aparecía en antologías americanas como que era un vals basado en el jazz americano, y resulta que es la canción esa de pues eso está claro que es una canción que oiría algún exiliado español. Y aquí está la partitura, ¿no? Shostakovich. Y muy bien, creo que me he pasado, perdone, no era mi intención, pero a veces con el despiste de pasar por adelante y para atrás y de querer explicar un poco las diapositivas, pues he pasado. Pero no obstante yo no tengo prisa, ¿eh? Si quieren preguntar cualquier cosa, pues pueden hacerlo y lo que sepa y pueda, eso. A las 9 cerramos, pues tenemos 3 minutos. Yo te voy a, que he llegado tarde, que es una pena por otras cosas, pero me ha parecido interesantísimo, Enrique, la verdad, que no conocíamos, claro, de la música menos,
pero verdaderamente tenemos unos autores estupendos, así que te felicito por haberme enseñado que en Cantabria tenemos unos grandes músicos también. Gracias. Gracias. Por nuestra parte, no solo felicitarte, sino agradecerte, ¿verdad? El esfuerzo que has hecho y que en mi caso he aprendido mucho. Las cosas como son. Yo creo que para eso estamos, para en lo que hemos podido conocer a lo largo de años, pues ponerlo en común, porque para así evoluciona el conocimiento humano, que si no, seguimos como animales. Es lo único que nos distingue, yo creo, de que ellos todavía no escriben, o que no sabemos, pero porque lo demás hay cada animal dentro de la especie nuestra. ¿Alguna cosa? ¿Alguna próxima? ¿Alguna pregunta? Bueno, haberte podido tener aquí y muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos verles en próximas conferencias. Muchísimas gracias.